respuesta a los organismos secundarios y también participamos en todos los y pues estos microbios pues la finalidad obviamente eliminar la causa que está produciendo la lesión. Pero además de eso, cuando ya hablamos de esa etapa de la reparación, tiene la finalidad también de limpiar la zona dañada para precisamente iniciar este proceso de la reparación. A esto además se añade otro elemento celular, hemos dicho, que van a ser los macrófagos, ¿no? Que liberan estos mediadores químicos o mediadores químicos de la inflamación para permitir la migración de los fibroblastos a esta zona que van a producir la fibra colágena y además van a través de estos mediadores químicos estimular lo que es la angiogénesis, ¿no? O sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, tenemos ahí fibroblastos, tenemos ahí neoformación vascular, tenemos ahí elementos inflamatorios. Todo esto llega a constituir ese tejido de granulación. Todo esto llega a conformar tejido de granulación, que como hemos dicho es obviamente es parte del proceso de la formación de la reparación fibrogeográfica, ¿no? Entonces son los elementos, como los digo, constitutivos, están los elementos celulares, fibroblastos, macrófagos, células inflamatorias, tenemos acá neutrófilos, linfocitos y vasos neoformados. Entonces todo esto constituye el tejido de granulación. ¿Y qué es el tejido de granulación? Es un tejido especializado, altamente vascularizado, que se forma transitoriamente durante el proceso de la reparación de las heridas. Este tejido de granulación pues, después va a ser reemplazado, se va a convertir en lo que es la cicatriz. Lleva su nombre justamente por ese aspecto que tiene. Todo esto es justamente tejido de granulación, ya tiene ese aspecto granular, tiene ese color rojo intenso, ¿no? Debido a que justamente de que ahí hay tenemos el proceso de la tenemos el proceso de la neuroformación vascular, está ligando sangre a través de esos vasos que se han formado desde ese color característico. Una imagen microscópica o histológico, una área de granulación. Entonces, sabemos característicamente que los fibroblastos tienen todo lo que está como azul, que se ve en este caso, esta definición, color negro son núcleos de elementos celulares. Entonces, vean acá, por ejemplo, tenemos el dato que está, bueno, estos núcleos son de fibroblastos, sabemos que tienen un núcleo elongado. Justamente estos son fibroblastos que están produciendo esta fibra colágena y están distribuidos por todo este tejido, ¿no? En otras zonas tenemos los vasos sanguíneos, un vaso incluso revestido endotelio. El endotelio es un tejido tan simple, ahí están vasos. Tenemos elementos inflamatorios que son linfocitos, por ahí seguramente macrófagos, que están por ahí como ese conjunto se conoce como el tejido de granulación. Hemos dicho que durante este proceso de la reparación hay dos etapas, que es una conformación de la formación del tejido de granulación y la contracción de la herida.
moldes de la herida justamente y para traccionar, para producir justamente contraer esta zona aquí, cerrar la herida de esa manera. Por eso es muy importante volarse de los miofibroblastos. Entonces, la definición del miofibroblasto hemos dicho que es el fibroblasto que se transforma en miofibroblasto, tiene propiedades híbridas de un fibroblasto y célula muscular lisa. Entonces, puede sintetizar colágeno, claro que sí, pero también al producir lo que es, como hemos dicho, la actina, este elemento celular puede contraerse. Entonces, la que se ancla en la herida, de los extremos motores para ir cerrando la misma, ¿no? Y también es importante, aparte de no mencionar, permite la contracción de la herida y también previene la dehiscencia. Vamos a ver que en las heridas que cierran por primera intención, son aquellas que son estos puntos de sutura, que también es muy importante, es muy fibroblasto, porque se anclan en los bordes de herida que van a evitar o tratan de evitar la dehiscencia, la separación de estos bordes de la herida por esa característica. Funciones del macrófago durante la cicatrización. Por esa capacidad de fagocitosis que tienen estos, el reclutamiento de otras células, o sea, el propio macrófago produce sustancias quimiotácticas que van a permitir la llegada de otros elementos, de otros macrófagos hasta la zona. Luego, estimulación de la producción de matriz. El mismo macrófago, como vamos a ver, produce mediadores químicos que estimulan para que los fibroblastos produzcan fibra colágena que va a permitir justamente este proceso de la cicatrización. Y también está o interviene en la remodelación de la cicatriz. También produce mediadores químicos o hace que se produzcan mediadores químicos, enzimas que van a ir, por un lado, destruyendo esa fibra colágena en exceso, pero también produce otras enzimas que van a ir a controlar la acción de esas enzimas que están destruyendo, lo llama remodelación, ¿no? de esa herida, de esa cicatriz. Cuando hablamos de la activación de las heridas cutáneas, dice ahí las heridas cutáneas es una combinación entre los procesos de regeneración y los procesos de hemos dicho que el proceso de la regeneración se da en aquellos tejidos, ¿no? o células que conservan todavía como estímulo en la vida adulta esa capacidad de
granulosa, espinosa, lúcida, córnea. Mismo técnico para circular las capas de la epidermis. Histología. Jacinto Espinosa, Hernán Luchador, Cochabamba. Jacinto, papá, Iba, Espinoso, gran capa granulosa, luchador, lúcido, corne, capaz. Obviamente el estrato corneal queda aquí, son células muertas. Y esas células muertas tienen que ser reemplazadas por otras que se ponen en parte de la capa basal, capa germinativa. Entonces, llegamos a la conclusión de que ese epitelio tiene esa capacidad de proliferar, esa capacidad de replicar, de dividirse, o formar nuevas células. Entonces, cuando hablamos de las heridas cutáneas, este proceso de regeneración se va a dar a nivel del epitelio, pero también se da a nivel, un proceso de reparación a nivel de la dermis, donde justamente tenemos tejido conectivo, o este tipo de elementos celulares no tienen esa capacidad. Bien, entonces, cuando hablamos de las heridas cutáneas, tenemos dos tipos de curación de estas heridas. Son la curación por primera intención y la curación o las heridas que curan por segunda intención. Lo ideal es que siempre vayan por primera intención, pero hay situaciones que impiden esto. Por ejemplo, aquellas heridas que son muy grandes, muy extensas, aquellas heridas contaminadas, heridas infectadas, no van a ir por primera intención, van a ir por segunda intención. Curación de primera intención, también denominada como cierre primario. Heridas limpias, como les decía, pueden ser cuando estas heridas se unen por puntos de sutura. Entonces, sencillo. ¿Para qué nos vamos a ir a complicar la vida? Si ustedes ven una herida que está unida por puntos de sutura, se supone que es una herida que está en el cuerpo. Este está más. Obviamente ahora este proceso puede, no ir bien, especialmente cuando la herida está sucia, contaminada. Por eso se hace primero una limpieza adecuada de la zona. O si no va bien, lamentablemente después tenemos ¿cuáles son los procesos o las etapas en la curación de las heridas por primera intención? El primer día se forma lo que es una toma a nivel de esta herida y bueno, pues cuando sucede esto, llega sangre a este nivel, sangre coagulada a los celulares, se tiene la llegada de los neutrófilos a esta zona que van a, hemos dicho ya siempre, los neutrófilos son los encargados de eliminar todo lo posible, trato de eliminar lo que está causando daño, además de limpiar también la zona, ¿no? Además, llegan también en el segundo día a cumplir o a apoyar así, los macrófagos. ¿Por qué? Porque los macrófagos llegan un poco más tarde, hemos dicho cuál es la célula que da origen al macrófago. Que tiene poca movilidad, entonces pues algo que tarda más tiempo en llegar, una tortuga que tarda más tiempo en llegar, pero poco después la función. Día 2 y 3 ya
participan en la los macrófagos son las más importantes en estos procesos. Primero, ya que los macrófagos estimulan el crecimiento de fibroblastos y angioblastos. Estos fibroblastos van a empezar a producir el colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3 es el primer colágeno que se forma durante este proceso de la duración de las células, que obviamente después tiene que ser reemplazado por otro tipo de colágeno más resistente, que es el colágeno tipo 1. Entonces, en la etapa inicial, pues se produce el colágeno tipo 3 por los fibroblastos, y también tenemos acá los angioblastos. ¿Qué van a ser los angioblastos? Neoformación muscular. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Para que las células puedan cumplir su función. Para que nutrientes, justamente para que este elemento celular pues, cumpla su función de una manera, digamos así, óptima, sea la producción de esa fibra colágena en la suficiente cantidad. En este día 3 ya también acá el epitelio, ¿no es cierto?, las células que conforman en este caso el epitelio, esa zona, van a formar un puente ya en la superficie, que van a sellar con el mismo colágeno tipo 3, el tipo de colágeno que se deposita en los brazos, en la cicatriz o reparación de las heridas. Y ya los días 4 y 6. Acá ya se tiene un totalmente consolidado, adquiere este color rojo y aspecto edemamoso justamente por esa neovascularización, esa formación de los nodos vasos sanguíneos a ese nivel. Y bueno, pues sabemos ya cómo está compuesto el tejido de granulación. Acá pues los fibroblastos cumplen este papel importante de sintetizar todos los componentes de la matriz de la célula. Estamos, pero acá no. Semana 2 se produce un blanqueamiento. O sea, primero hemos dicho que en esta etapa tenemos un color rojo intenso por la neoformación vascular. Luego viene esta etapa del blanqueamiento. ¿Qué sucede? Pues que cuando hablamos de fibras colágenas, todo esto, macroscópicamente hablando en esas zonas, por la blanquecina, entonces hay mayor ya proliferación de tejido colágeno, formación de tejido colágeno, que va a ir comprimiendo los vasos. Entonces, por eso ya que se ve de otra coloración, esa zona se va a ir ese tejido colágeno comprimiendo y reemplazando de manera progresiva lo que es el tejido de granulación. Y entonces, pues al comprimir, por un lado, reduce, como hemos dicho, comprime los vasos sanguíneos y además, al comprimir los vasos sanguíneos, ¿qué pasa? Llega menor cantidad de sangre, entonces, no tiene esa coloración roja intensa, el tejido de granulación. Luego ya viene, como ven ahí, la formación de la cicatriz, donde el tejido de granulación es sustituido por la cicatriz fibrosa. En esta etapa, el colágeno tipo 3 se sustituye por este colágeno, el colágeno tipo 1, porque es más resistente, o sea, solamente se debe tener una mayor resistencia. Es un proceso, ¿no? Pero meses, es el mes que tiene 80% de su resistencia original. Es importante mencionar este colágeno. Le da, porque es un colágeno más resistente, le da una mayor resistencia, en este caso, a la
disminución de la fibra colágena durante el proceso de la cicatrización de las heridas tiene que ser controlado también, porque si no hay una regulación en esto, se va a producir, sigue produciéndose fibra colágena y ya llegamos a lo que vamos a ver más adelante, un trastorno de la cicatrización, que sería una cicatrización hipertrófica, la formación de quiloides, todo eso. Entonces, tiene que haber un control. Y entonces, otra vez, nuestro macrófago produce ¿qué? Para la remodelación de las heridas, perdón, las cicatrices. Produce, vean, estas enzimas metaloproteínas que son la colagenasa y la estrogena, que van justamente degradando ese exceso de colágeno, los componentes, pero es permitir que eso siga actuando. Bueno, pueden quedar también con un colágeno insuficiente, ¿no? Entonces también tienen que estas enzimas ser controladas, ¿no? ¿Y quiénes controlan esto? Justamente los inhibidores de las metaloproteínas, son metaloproteínas estas enzimas. Entonces, el mismo macrófago y los fibroblastos secretan justamente estos inhibidores de las metaloproteínas tisulares que contrarrestan esta acción. De esa manera se va remodelando todo el proceso de la cicatrización. Lo ideal de todos los procesos de la remodelación está que tengamos de esta manera, ¿no? Una cicatriz lineal, una cicatriz una dimensión, de estructura, obviamente que ideal tiene que posibilidad de llegar a esto, ¿no? Y la remodelación permite este proceso, ¿no? Si ustedes ven esto, ya está bien problemas acá, ¿no? La herida que por ahí no va a ir muy bien por primera intención, porque ya hay ciertas características que están orientando a que es una herida que se está infectando en el momento de un proceso de infección. Hay factores que vamos a ver que intervienen, cuáles son las complicaciones que se pueden dar en esta situación. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Hemos dicho que las heridas por primera intención son las que van a través de aquellas que están unidas por puntos de sutura. Pero los puntos de sutura, cuando se producen los puntos de sutura, el lugar donde se colocan los puntos de sutura también produce mucha herida, ¿no? Al entrar, puede introducirse, pero al introducirla no produce otra herida que también va a generar y también va a generar formación de glánulas teóricas, va a generar distribución de cicatriz. Entonces, por eso no es muy conveniente que primero los puntos de sutura sean muy próximos, que va a hacer que se forme una cicatriz también en esas zonas. Además que si hacemos puntos de sutura muy próximos, vamos a comprimir mucho esa zona y vamos a evitar que llegue. Si no llega sangre, pues no va a llegar oxígeno por zona y puede también ser un factor para que evite que la herida consolide por una infección. Tiene que llegar pero a través de los vasos sangre esa zona para que se transparente sus posibles. Entonces, recomendado a medio centímetro, sus puntos de más, pero no menos, ya sería muy estrecho el espacio. El tiempo de retirar estas estructuras necesita 10 días, 12 días. ¿Por qué? Porque también ustedes saben leer libros en cuerpo extraño. Hemos hablado del proceso inflamatorio crónico granulomatoso de tipo cuerpo extraño.
nuestro organismo va a responder a ese hilo que es un cuerpo extraño, va a producir este tipo de inflamación crónica granulomatosa, y sabemos que en la inflamación crónica de granulomatosa hay mayor, o sea, el proceso de separación es mayor, o sea, se produce mayor cantidad de colágeno y puede ser una cicatriz mucho más visible, ¿no? Por segunda intención, también llamado como el cierre secundario, en qué caso se va a dar en heridas abiertas, o sea, en tejidos, o sea, en heridas bastante grandes, donde los bordes de la herida están muy separados y no van a poder solamente ser unidos por puntos de sutura. En los casos de las heridas infectadas, lamentablemente estas van a ir por segunda intención. En los casos de pérdidas extensas de tejido, tiene que ir precisamente por segunda intención, heridas de tipo corazón extraño, donde los bordes de la herida no son apropiados para ser unidos por un punto de sutura, ¿no? Entonces, estas heridas van por segunda intención. Si nosotros hablamos del proceso de cicatrización, es el mismo, pero que sí tarda más en cerrarse. Si cerración una primera intención, la segunda tarda mucho más, porque también tenemos una mayor pérdida de tejido, los bordes están bastante distantes, no se pueden unir, una herida infectada, tarda más. Bueno, todos los procesos que se dan en mayor proporción, que es la población más abundante, entonces también pues, va a ser pasado por tejido conectivo en mayor proporción, la herida, la cicatriz por en este tipo de heridas será más evidente, ¿no? Por justamente una mayor formación de fibra colágena. Esta es una herida que va a ir por segunda intención, lamentablemente, no van a poder destruir acá. No se va a poder porque los bordes están demasiado separados. Aquí por segunda intención, conformación del tejido de granulación desde la profundidad y desde los bordes de la herida. Una recomendación importante es que cuando ustedes vean una herida que el borde está de color blanquecino o el borde está con una fibrina o características como de aspecto con necrosis, pues necesariamente van a tener que lo que se llama revitalizar ese borde para que a partir de eso vaya formando. Pero en este caso ya les digo, ¿no? Es desde la base, desde los bordes que va a ir cerrando. Muchas veces hace que este tejido de granulación desde la base que va formándose sea en exceso, sobresalta por encima del borde de la herida, entonces los bordes no se pueden aproximar. Eso se llama lo que es la granulación exuberante, que sí que se corta nuevamente, ¿no? Es un proceso hasta que vaya consolidándose los bordes. Si los bordes están desvitalizados, hay que nomás comúnmente lo que se llama no hacer sangrar esos bordes. La vitalidad muchas veces corta para que realmente vean el proceso. ¿Qué factores afectan? Vamos a quedar por favor. ¿Qué factores afectan la cicatrización? De hecho, los factores locales, todos esos. Aporte sanguíneo insuficiente, muy próximos, que no permiten la llegada de sangre con oxígeno, presencia del cuerpo extraño, movimiento, la herida que se estructura evita mover, ¿no? Porque ese movimiento puede traccionar los bordes y hacer que se produzca una separación de los mismos de esencia, tipo, tamaño, pero después de todo esto, el factor más importante que afecta la cicatrización es la infección. Infectada, no por más que tengas todo cuidado, no te muevas,